En las siguientes actividades vamos a ver cómo poder utilizar la clase GTable en combinación con el uso de matrices. Para ello vamos a crear todo lo que se encuentra aquí enunciado, una carpeta, una aplicación, el nombre del paquete y un frame para cada uno de los ejercicios. Bien, creamos entonces un nuevo proyecto, Java Application. El nombre que le vamos a colocar, App Tablas. Bueno, en mi caso lo voy a guardar dentro de una carpeta especial, PO. Desactivo el Create Main Class. Bien, el nombre del paquete que le vamos a colocar y el frame, FRM ejercicio 1, PCK Tablas. Bien, de una vez entonces agregamos el primer JFrame, FRM ejercicio 1 y el nombre del paquete PCK Tablas. De esta manera entonces utilizamos el diseño para el primer frame, un botón, un table y un label con esta apariencia. Bien, ya está listo el diseño, el botón llamado btn generar, la tabla que le coloca el nombre de tv datos, el label lbl suma. Bien, y de acuerdo al enunciado indican de que se tiene que crear una aplicación que muestre una tabla, una matriz de 5×5 y hay que llenarla con valores aleatorios de 2 cifras. Además se debe mostrar la suma de los valores de la diagonal principal. Bueno, aquí tenemos como ejemplo, esta es una matriz de 3×3, ya acá están pidiendo que sea de 5×5. Hay que recordar que para obtener los valores de una diagonal de una matriz, la cantidad de filas tiene que ser igual a la cantidad de columnas. Y nos solicitan de que también visualicemos la suma. Entonces vamos a realizarlo primero en dos partes. En la primera, para poder definir la matriz, lo vamos a hacer aquí dentro del botón generar. Y aquí es donde vamos a escribir la codificación del programa. Bien, acá tenemos entonces definida la matriz, primero de 5×5, la matriz entera. Ahora vamos a recorrer la matriz para poder agregar los datos que van a ser los valores aleatorios de 2 cifras. Bien, aquí entonces estamos definiendo un recorrido por cada fila que vaya del índice 0 hasta menos que 5. Recordar de que si son 5 filas, los índices irán de 0 a 4 máximo, y para las columnas también de 0 a 4. Aquí entonces asignamos a una variable entera n usando la clase mat y random. Multiplicamos por la diferencia, como el intervalo que nos están pidiendo es de 2 cifras, tiene el menor número debería ser 10, el máximo número 99. La diferencia entre ellos es 89 y sumado con el valor 10 que sería el mínimo valor. A esto de acá le aplicamos la parte entera y eso es lo que asignamos a la variable n. Luego de esto entonces colocamos a la matriz en la fila y columna establecida, le asignamos ese valor. Entonces de esta manera ya hasta aquí ya tenemos ya lista la matriz con dichos valores. Bien, y por último entonces vamos a definir en el model. Bien, entonces ahora lo único que haríamos sería agregarlo dentro de la tabla. Previamente ya tenemos creado el model datos, el set model, hemos deshabilitado la presencia del encabezado y hemos asignado 5 columnas y 5 filas. Bien, entonces aquí simplemente colocaríamos moddatos.setValueAt y el valor sería justamente el valor n,
el cual se va a insertar en el índice de la fila y en el índice de la columna establecida en esta iteración. Bien, hasta ahí solamente hemos obtenido el llenado de la matriz y la visualización en la tabla. Nos está faltando todavía el resultado, que sería la suma de los valores de la diagonal principal o diagonal mayor. Primero hacemos una prueba para observar que esto funcione correctamente. Ahí está, son 5 columnas, 5 filas, no vemos la presencia del encabezado y todos son valores aleatorios de 2 cifras. Muy bien, hay que recordar que para los valores de la diagonal principal o diagonal mayor tenemos nosotros que observar de que tanto el índice de la fila como el índice de la columna son iguales. Por ejemplo, acá para este valor es 0, 0, para este valor de acá es 1, 1, para este valor de acá sería 2, 2 y así sucesivamente. Es decir, entonces los valores de los índices que se encuentran ahí tienen que ser iguales. Bien, entonces podemos aquí obtener esa suma previamente colocando un acumulador, y lo vamos a acumular siempre y cuando el índice de la fila y el índice de la columna sean iguales. Colocamos acá si el índice de la fila es igual al índice de la columna, entonces solamente en ese caso la suma será igual a suma más n. Bien, nada más, esto sería todo lo que va a ser solamente el acumulador. Y luego del for, ya finalizando el for, podríamos hacer de que ahí se muestre el valor de dicha suma. Ejecución, sale 251, los valores de la diagonal principal serían 38, 47, 31, 47 y 88. Si hacemos la suma de dichos valores, el resultado debe ser 251. Enviamos ese 38 más 47 más 31 más 47 y más 88. Ahí está, el valor coincide entonces con el resultado. Esto es correcto entonces. Bien, terminamos el primer ejercicio. Este segundo ejercicio queda propuesto para ustedes. A continuación vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Acá nos indican de que vamos a crear una aplicación que permite ingresar números que completen una matriz de 5 por 3, 5 filas, 3 columnas, e inmediatamente se puedan mostrar dichos valores en un table, de tal manera que después, cuando se haga clic en solicitar valores, para este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es el diseño de este frame, un botón, una tabla de 5 por 3, 5 filas, 3 columnas, donde nos dicen de que al momento de que vamos a ejecutar esta aplicación, al hacer clic sobre este botón solicitar valores, nos va a aparecer una caja de entrada, donde vamos a ir escribiendo los números que se van a ir adicionando tanto a la matriz como a la tabla. Bueno, justamente la tabla es solamente para visualización, pero lo que nos interesa es de que se agregue a la matriz para poder realizar de repente algún otro tipo de operación. Entonces hacemos el diseño de este ejercicio. Agregamos otro frame, ejercicio 3, y aquí vamos a hacer entonces el diseño de este ejercicio. Bien, aquí está el diseño del ejercicio 3, un botón, una tabla nada más. Ya hemos definido aquí el model, también el set model, la omisión del encabezado,
5 filas y 3 columnas, tal como está en el requerimiento, 5 filas y 3 columnas. Ahora, al momento de hacer clic sobre el botón es donde nosotros vamos a hacer la codificación para que solicite los números que se van a ir agregando a la matriz. Bien, aquí realizamos entonces una declaración de la matriz, 5 filas por 3 columnas, doble iteración para las filas y las columnas. La solicitud, vamos a colocar acá en n, aquí es donde vamos a solicitar el número que se va a agregar. Tenemos que utilizar acá un jobChampaign.show input dialog. Y solamente indicamos ingresar un número. Esto de aquí es un string. Previamente tendríamos nosotros que convertirlo en un entero de esta manera, y de esa manera entonces ahí ya tenemos el valor de n. Bien, después de esto la matriz, igual como en el caso anterior, definida por la fila y la columna, es ahí donde vamos a colocar el valor de n, que en este caso sería el número que se va a ingresar. Inmediatamente lo vamos a hacer que se muestre el valor de n en la fila y columna determinada por la iteración. Bien, observamos acá, ingresa un número. Vemos de que a medida que vamos ingresando los números se van agregando. Y ahí está. Bien, completó. Eso es todo lo que nos están solicitando realizar. Que ingresemos valores a través de un cuadro de entrada y que estos se almacenen en una matriz y adicionalmente se puedan visualizar dentro de una tabla. Bien. El ejercicio número 4 queda propuesto también para ustedes y es muy similar al ejercicio número 3. Y por último vamos a desarrollar el ejercicio número 5, donde nos dicen de que vamos a crear una aplicación que posea una lógica que permita generar esta tabla de multiplicar. Si observan bien, aquí aparece una X que es para la multiplicación, con números que van del 1 al 4, acá también, y los valores que aparecen en el medio o en el cuerpo es el resultado de esta tabla de multiplicar. 1 por 1, 1, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, etc. Encontraríamos una lógica para que esto de aquí se pueda dar, se pueda generar automáticamente. Es una generación. Bien, agregamos otro frame y le damos a este diseño entonces. Para este último ejercicio ya tenemos el diseño listo. Botón generar tabla. La tabla la cual vamos a definirlo con 5 filas y 5 columnas para poder generar esta tabla de aquí. Entonces el model, el default table model, el set model, inhabilitar los encabezados, 5 filas y 5 columnas. Bien, y ahora para encontrar la lógica que vamos a utilizar aquí, lo que nos vamos a dar cuenta primero es de que en esta posición, en la posición 0, 0, es donde se almacena este valor de la X, y cada uno de los otros valores son números.
La matriz que vamos a generar entonces no puede ser totalmente numérica porque acá tenemos esta x que no lo es. Así que lo vamos a definir como de tipo string y cuando queramos realizar las operaciones tenemos que hacer la conversión respectiva. Bien, tenemos acá ya de una vez la matriz. Aquí la habíamos declarado como entero, pero la vamos a colocar como de tipo string en ambos lados, 5 por 5, la iteración fila columna. Bien, entonces tal como habíamos indicado aquí, lo que vamos a definir es la fila y la columna cuando sean 0. Si la fila es 0, entonces, y además la columna también sea 0, se lo vamos a colocar dentro de un bloque. ¿Qué debe de suceder? Caso contrario, ¿qué debe de pasar? Bien, vamos a alejar estas dos llaves que corresponden a los dos por que tenemos aquí. Bien, entonces en el caso de que la fila sea 0 y la columna 0, como habíamos indicado, entonces vamos a incluir aquí la x en esta matriz. Vamos a colocarla acá en la matriz 0, 0, o bueno, ya directamente aquí vamos a colocar la x. Bien, caso contrario, ¿qué debe de pasar? Y aquí tenemos que también hacer otra definición. Para la primera fila, es decir, aquella que tiene índice 0, y a partir de la columna con índice 1 para adelante tenemos los valores del 1 al 4, lo que correspondería a la columna, al índice de la columna más 1. Acá la columna sería, o bueno, el índice de la columna sería 1, 2, 3, 4, y acá también el índice de cada fila sería 1, 2, 3, 4. Pero eso sería a partir de la siguiente columna y a partir de la siguiente fila. O sea, es decir, aquí podemos nosotros establecer otra condicional donde indiquemos de que si en el caso de la fila que sea 0, y además si la columna es mayor a 0, colocamos contra condicional. Bien, aquí vamos a colocar entonces en la matriz, en la fila y columna correspondiente, vamos a colocar el valor de la columna. Lo convertimos a string. Hay que recordar que esta es una matriz de tipo string. Para ir haciendo algunas pruebas, podemos colocar acá ya antes de que termine este for, el for incluido de las columnas, podemos colocar acá para ir observando cómo va saliendo, que aquí se muestre el valor de la fila y de la columna en la posición indicada justamente por los índices de fila y columna. A ver, podemos ir probando a ver cómo va saliendo esta parte. Bien, le damos a la tabla y bien, aquí está saliendo bien el símbolo de multiplicación y los valores del 1 al 4. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con las columnas. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer para que se visualice estos valores de acá, que es muy parecido a lo que hicimos en esta parte. Adicionamos este otro bloque para poder observar de la misma manera que en el caso anterior, que solamente se muestre el valor de la fila. Vamos a la ejecución.
y tal como se esperaba, ahora sí muestra correctamente. Lo único que faltaría ahora simplemente es de que en este bloque de falsedad es de que se muestren todos los valores que corresponden al cuerpo, que vendría a ser justamente la multiplicación de la matriz, en donde la fila sea 0 y las columnas vayan incrementándose, multiplicado por la matriz también, donde el índice de la fila se incremente, pero sea la columna 0. Bien, y colocamos entonces esta instrucción, última compilación, y tal como se esperaba, se generó la tabla a explicar de 1 al 4, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12, etcétera. Muy bien, de manera similar entonces queda propuesto para ustedes realizar esta tabla de aquí, donde ya no es de multiplicación sino es de una suma. Igual los valores van del 1 al 10 para ambos lados y los resultados se obtienen también de la suma, muy parecido a esto donde fue la multiplicación.